Nuestros sabios enseñan que el Aarón no era solamente la caja destinada para guardar las lujot, es decir, para guardar las tablas de la ley. El Aarón representaba la Torah misma, al verdadero Talmid Jajam, y por esta razón el Aarón estaba cubierto por dentro y por fuera. La enseñanza es profunda, y es que el verdadero servidor de Hashem debe ser igual por dentro que por fuera. Sus pensamientos, sus intenciones y sus sentimientos deben corresponder a las palabras que pronuncia y a la conducta que él le muestra a los demás. No basta con hablar Torah, no basta con enseñar Torah, no basta con aparentar santidad. Nuestros sabios observaron que la superficie total del Aarón, era 12 amot cuadrados. Y ellos explican que el número alude a 12 virtudes fundamentales que deben poseer un verdadero Talmid Jajam. Y esas virtudes aparecen en el capítulo 15 de los Salmos. Y allí el rey David formula una pregunta: Hashem, ¿quién habitará en tu morada? ¿Quién va a residir en tu santo monte? Y la primera que tenemos allí es caminar con integridad. Es decir, que camina con integridad, Olet Tamim. Y se refiere a la persona que deposita una confianza absoluta en Hashem y procura seguir sus caminos con sinceridad. Y el ejemplo más elevado que nosotros tenemos es Abraham. Abraham obedeció a Hashem incluso cuando no comprendía completamente sus caminos. Cuando Hashem lo mandó a abandonar la tierra, partió. Cuando le ordenó hacerse una Brit Milá, una circuncisión, siendo anciano, obedeció. Y cuando fue probado para el sacrificio de Isaac, se levantó bien temprano para cumplir la voluntad. Entonces tenemos que Abraham caminó con integridad delante de Hashem y su confianza en él era total. Y por eso nuestros sabios lo presentan como un ejemplo perfecto de lo que es Olet Tamim. Y la segunda virtud que nosotros tenemos se conoce como actúa con justicia. Poel Sedek. Y aquí nuestros sabios nos presentan una de las historias más extraordinarias del Talmud, la historia de Abba Hilkiah. Abba Hilkiah era nieto de Joni Hamagiel y era conocido por su extraordinaria honestidad. Pero su grandeza no se manifestaba solamente en la oración, se manifestaba en los detalles más pequeños de su vida cotidiana. Y en una ocasión, el clan Israel estaba desesperado porque había llegado una gran sequía. Y el pueblo necesitaba lluvia desesperadamente. Y los sabios enviaron delegados para pedirle que rezara por la nación. Y lo encontraron trabajando en el campo. Y cuando estos dos emisarios lo saludaron, para sorpresa de ellos, Abba Hilkiah no le respondió absolutamente nada. Ni siquiera levantó la vista. Y los visitantes quedaron totalmente desconcertados. Y cuando Abba Hilkiah terminó la jornada, ellos dos le siguieron por todo el camino de regreso a su casa. Y mientras caminaban, ellos observaban en él cosas extrañas. Vieron que llevaba sus vestiduras sobre un hombro.
y la leña la llevaba sobre el otro. Lo vieron caminando descalzo. Y luego lo vieron ponerse los zapatos solamente al cruzar una corriente de agua. Al llegar a su casa, su esposa salió elegantemente para recibirlo. Y lo vieron pedirle a ella que ella entrara primero a la casa. Y más tarde observaron que él no los invitó a ellos a comer. También se quedaron mirándolo y observaron que repartió una porción de pan a su hijo mayor, pero que le repartió 2 a su hijo menor. Y cada acción que Abba Hilquiah hacía les levantaba nuevas preguntas. Pero ellos permanecieron en silencio mientras observaban. Y más tarde, Abba Hilquiah y su esposa, ellos observaron que subió al techo para orar por lluvia. Y entonces ocurrió algo impresionante. Las primeras nubes comenzaron a aparecer precisamente al lado donde estaba orando su esposa. Y después de la oración, Abba Hilquiah descendió y habló con los visitantes como si desconocieran el motivo de su presencia. Y ellos le dijeron: los sabios nos enviaron para pedirlos que rezarais por lluvia. Pero Abba Hilquiah le respondió humildemente: bendito sea Hashem, que os ha enviado la lluvia. Pero los visitantes insistieron: sabemos que la lluvia llegó por mérito vuestro. Sin embargo, hemos observado muchas cosas que nosotros no comprendemos. Entonces le comenzaron a preguntar una por una: ¿por qué tú no respondiste nuestro saludo? Porque estaba trabajando como empleado. Y ese tiempo pertenecía a mi patrón. No tenía derecho a utilizarlo para asuntos personales. Siguieron preguntándole preguntas. ¿Por qué llevaste la ropa sobre el hombro? Era prestada. Me la prestaron para vestirla, no para proteger una carga de leña. Y siguieron preguntándole: ¿por qué caminabais descalzos? Y Abba Hilquiah le contestó: porque yo podía ver todo el camino, pero en el agua no podía ver si había una serpiente o algún peligro. Y por esa razón allí utilizaba mis zapatos. Siguieron preguntándole: ¿y por qué protegiste la ropa de espinas? Abba Hilquiah les contestó: porque las heridas de mis pies sanarían, pero la ropa rota permanecería dañada. Y le hicieron una pregunta interesantísima: ¿por qué vuestra esposa salió adornada a recibiros? Y Abba Hilquiah le dijo: para que yo no tuviera la tentación de dirigir mi vista hacia otra mujer. Y aquellos visitantes quedaron totalmente impresionados. Inclusive, como dentro de su hogar existía la santidad. Luego le dijeron: ¿y por qué le pediste a tu esposa que entrase primero a la casa?
Abba Hilkiah les contestó: porque yo no los conocía y no quería que mi esposa caminara detrás de vosotros. Y le siguieron preguntando: ¿y por qué no nos invitaste a comer? Y él les contestó: porque mi comida era escasa. Una invitación que no puede cumplirse sinceramente no es una verdadera invitación. Y luego le preguntaron: ¿y por qué le diste más pan al hijo menor? Y él le contestó: porque el mayor siempre permanece en casa y el menor permanece más tiempo en el Beit Knesset y estudiando en las tiendas, y él necesita más alimento. Y finalmente preguntaron: ¿y por qué las nubes aparecieron primero al lado donde oraba vuestra esposa? Y Abba Hilkiah respondió: porque el mérito de mi esposa es mayor que el mío. Yo le entrego dinero a los pobres. Ella les entrega comida lista para comer. Ella satisface la necesidad inmediata del necesitado. Entonces, los visitantes comprendieron algo extraordinario. Habían llegado a buscar a un hombre capaz de traer lluvia, pero descubrieron algo mucho más grande. Descubrieron la vida entera de un hombre construida en la honestidad, en la modestia, prudencia, justicia y temor de Hashem. Eso es Poel Sedek. Eso es actuar con justicia. La tercera virtud es todavía más profunda y es: habla la verdad en su corazón. Dober Emet Bilbabo. Y fíjense, no dice habla verdad, dice habla verdad en su corazón. Y nuestros sabios presentan como ejemplo a Rabí Safra. Rabí Safra era conocido por su integridad absoluta. Y en cierta ocasión, un hombre llegó para comprar un diamante que le pertenecía. Pero en ese momento, Rabí Safra, él estaba haciendo su tefilá del Shema. Él estaba haciendo su plegaria del Shema. Y no se le podía interrumpir para conversar. El comprador le hizo la oferta. Y entonces Rabí Safra guardó silencio. Entonces el hombre pensó que el precio que le había ofrecido no era suficiente. Y lo que hizo fue que le aumentó la oferta. Pero Rabí Safra continuó en silencio. Y el comprador volvió a aumentarle el precio. Y luego siguió y le aumentó más y le aumentó más. Y cuando Rabí Safra terminó de rezar el Shema, le dijo: podéis llevaros el diamante por el precio que me ofreciste primero. Y el hombre quedó totalmente sorprendido. ¿Por qué? ¿Por qué si yo te ofrecí mucho dinero? Y Rabí Safra respondió: porque cuando tú hiciste la primera oferta, ya yo había aceptado en mi corazón esa cantidad. Y aunque yo no te pude responder ninguna palabra, ya yo te había dado consentimiento interiormente. Y no sería correcto
el beneficiarme ahora de las ofertas que me hiciste posteriormente. ¡Qué enseñanza tan profunda! Nadie conocía el pensamiento de Rabí Safra. Nadie podía obligarlo. Nadie podía acusarlo. Pero Hashem sí conocía lo que había dentro de su corazón. Por eso, nuestros sabios lo presentan como un ejemplo perfecto de Dovel Emet Vivajó. La realidad es que muchos hombres son honestos solamente cuando los observan. Rabí Safra fue honesto cuando solamente Hashem conocía lo que había dentro de él. Y la cuarta virtud es el cuidado de la lengua. Loragal al lechonó. Es decir, no calumnia con su lengua. Y nuestros sabios enseñan que la lengua puede construir o destruir mundos. Una espada solamente hiere a una persona que está cerca, pero la lengua puede dañar a una persona que se encuentra a miles de kilómetros de distancia. Y el verdadero Tamim Hajam no utiliza su conocimiento para humillar, difamar o destruir la reputación de otra persona. Por eso David dice, Loragal a lechonó. No anda por allí de un lugar a otro transportando chismes, murmuraciones o la chonjará, es decir, la lengua diabólica. Antes de hablar, reflexiona. Antes de repetir una historia que escuchó, primero él piensa en las consecuencias. Y antes de juzgar a una persona, él procura comprender. Y como la quinta virtud tenemos una que es bastante amplia, y es no hace mal a su prójimo. Lo hace lerejurá. Y es que es bien importante que no basta con abstenerse en hacer daño físico. También nosotros tenemos que evitar causar daño emocional, económico o espiritual. El verdadero servidor de Hashem procura beneficiar a los demás. Y cuando tiene la oportunidad de ayudar, ayuda. Cuando tiene la oportunidad de fortalecer, fortalece. Y cuando puede consolar, consuela. Y su presencia deja bendición a todos los que están a su alrededor. Y la sexta virtud es muy interesante. Y es que no avergüenza a su prójimo. Y nuestros sabios compararon que avergonzar a una persona públicamente es lo mismo que derramar sangre. ¿Por qué? Porque cuando alguien se siente humillado públicamente, la sangre abandona su rostro. Y la realidad es que todos cometemos errores. Todos hemos tenido momentos de debilidad. Y por eso el verdadero Talmid Hajam no se alegra cuando otro tropieza. No expone la falta ajena para engrandecerse a sí mismo. No utiliza la vergüenza
como una herramienta. Por el contrario, procura preservar la dignidad de cada ser humano creado, porque es creado a imagen de Hashem. Y como séptima, tenemos la virtud que dice así: desprecia la maldad, ni bebe nada ni más. Y esta virtud suele malinterpretarse, porque no significa el odiar a una persona. Lo que significa es que nosotros tenemos que rechazar la maldad. Es decir, nosotros vivimos en un mundo donde muchas veces se admira lo incorrecto, se celebra la corrupción, se glorifica la inmoralidad y se hace honra a quienes utilizan el poder para su propio beneficio. Pero para el servidor de Hashem no mide las cosas por la popularidad, las mide por la Torah. Lo que Hashem llama bueno, Él lo llama bueno. Y lo que Hashem llama malo, Él lo llama malo. Y tenemos la octava cualidad. Esta octava virtud es honra a quienes temen a Hashem. Ve Yireh, Hashem y Yehaved. Y aquí nosotros encontramos una virtud que es extraordinaria. La persona justa honra a quienes dedican su vida al servicio de Hashem. Y nuestros sabios presentan como ejemplo al rey Josafat. Es decir, estamos hablando del rey de Judá. Jehoshafat era rey, poseía autoridad, poseía riqueza y poseía honor. Sin embargo, cada vez que veía un Talmid Jajam, descendía de su trono. ¿Para qué? Para recibirlo. Imagínense esa escena. El rey de Yehudá, un hombre que era el más poderoso en toda la nación, bajándose de su trono para recibir al estudioso de la Torá. Y no solamente los saludaba, los abrazaba, los besaba y les decía: mi padre, y decía: mi maestro. Y era que Josafat comprendía una verdad profunda. El poder es temporal, la riqueza es temporal y la fama es temporal. Pero algo muy importante, y es que la Torá es eterna. Por eso, honraba a quienes dedicaban su vida al estudio y al servicio de Hashem. Y como la novena virtud tenemos: hace juramento contra su Yetzer Hará. Hace juramento contra su mala inclinación. Nishba le hará. Y la novena virtud nos enseña que la vida espiritual es una lucha constante. Es constantemente una lucha. Nadie nace perfecto. Todos tenemos inclinaciones. Todos tenemos debilidades. Todos tenemos desafíos en esta vida. Y ser justo equivale a luchar. El justo no es el que nunca lucha. El justo es el que nunca deja de luchar. Cada día combate contra su Yetzer Hará, es decir, contra su mala inclinación.
Cada día procura elevarse y elevarse más. Cada día procura acercarse más a Hashem. Y la 10ª, tenemos una virtud muy bella. Y dice así: no cambia su palabra. Veló y Amir. Y es que nosotros vivimos en una época de que muchas personas prometen fácilmente, pero en su vida cumplir es otra cosa. Y el verdadero Talmid Jajam considera su palabra como algo sagrado. Él promete y cumple. Si se compromete, honra su compromiso. Su palabra tiene valor, porque comprende que la confianza es uno de los tesoros más grandes que puede poseer una persona. Y como la número 11, la virtud que tenemos allí es: no presta dinero con interés. Y es que la Torah nos enseña a nosotros a tener sensibilidad hacia las necesidades del prójimo. Cuando un hermano necesita ayuda, nosotros no debemos de convertir su necesidad en una oportunidad para nosotros aprovecharnos de él. Y por eso es que David menciona esa virtud. Y es que el justo ayuda, no explota. El justo sostiene y no se beneficia del sufrimiento ajeno. Y la última virtud de la que vamos a hablar es integridad absoluta. La virtud número 12 lee así: no acepta soborno contra el inocente. Beshohat al Naki lo lakah. Y es que el soborno es un poder muy, pero que muy peligroso. Puede hacer que una persona deje de ver la verdad. Puede hacer que un justo parezca culpable y que el culpable parezca justo. Y por eso David concluye con esta enseñanza: el verdadero servidor de Hashem ama más la verdad que el dinero, ama más la justicia que el beneficio personal, ama más la rectitud que las mismas ganancias. Y nosotros hemos llegado a una conclusión extraordinaria. Cuando Rabán Gamliel estaba estudiando estas 12 virtudes, comenzó a llorar. Y él decía: ¿quién puede tener todas estas cualidades? Y al escucharlo, Rabbi Akiva sonrió. Sin embargo, Rabán Gamliel le preguntó: ¿cómo tú puedes alegrarte por aquello que me hace llorar? Entonces, Rabbi Akiva le respondió con una enseñanza maravillosa y le recordó que la Torá enumera varios animales impuros y luego advierte que no debemos de impurificarnos con ellos. Sin embargo, la halajá enseña que basta con tocar un solo animal impuro para impurificarnos. No es necesario tocarlos todos. Entonces, Rabbi Akiva le dijo: si en materia de impureza basta uno solo para que se considere como todos, ¿cuánto más en la materia de recompensa? Si una persona quiere una de estas virtudes, Hashem lo considera como alguien que ha comenzado
adquirirlas todas. Y al escuchar estas palabras, Rabán Gamliel exclamó: Akiva, me has consolado. Akiva, me has consolado. Y con esto nosotros comprendemos un mensaje oculto del Aarón, es decir, del arca sagrada. El Aarón estaba cubierto de oro tanto por dentro como por fuera. Entonces, Abraham era oro por dentro y por fuera. Abba Hilquiah era oro por dentro y por fuera. Rabí Safra era oro por dentro y por fuera. Josafat era oro por dentro y por fuera. Y eso es el llamado que nos hace la Torá a todos. No nos exige perfección. No nos exige tampoco perfección instantánea. No nos exige poseer las 12 virtudes. Y menos en un solo día. Pero sí nos exige comenzar. Porque cada paso que nosotros damos hacia la integridad, cada acto de honestidad, cada esfuerzo que nosotros hacemos por dominar nuestro Yetzer Hará, cada palabra verdadera y cada acto de bondad nos acerca un poco más al ideal representado por el Aarón Habrit. Que Hashem nos conceda el mérito de adquirir cualidades de esta materia y que nosotros podamos ir convirtiéndonos en portadores de la corona de la Torá.